En este preciso momento, mientras estás escuchando este mensaje con los audífonos puestos o quizás solo con el volumen bajito para que nadie más lo oiga, hay una realidad espiritual desatándose sobre la tierra que muy pocos están viendo y menos aún están entendiendo. No lo escuchaste en las noticias, no te lo avisó tu pastor, no lo leíste en ningún periódico, pero si prestas atención, lo vas a sentir, no afuera, no en lo que te rodea, sino en lo más profundo de tu alma. Algo te está inquietando, algo te está sacudiendo desde hace días, desde hace semanas, desde hace meses. Y aunque no sabes cómo explicarlo, aunque no puedes ponerle palabras exactas, sabes que no estás bien, que algo invisible está ocurriendo, que tu espíritu se está agotando, que tu fe se está apagando, que tus fuerzas ya no son las mismas, que tus oraciones se han vuelto más cortas, más rutinarias, más secas, que la Biblia ya no te habla como antes, que tus sueños proféticos desaparecieron, que las lágrimas ya no caen cuando estás a solas, que tu discernimiento se está nublando y sientes que Dios está distante cuando en realidad lo que se ha levantado es una tormenta espiritual tan fuerte, tan oscura y tan silenciosa que te ha rodeado sin que te dieras cuenta. Y si no escuchas hasta el final, si no prestas atención a esta advertencia profética que Dios puso delante de ti hoy, podrías perder lo más valioso que te queda: tu conexión con el cielo, tu sensibilidad espiritual, tu protección divina. Porque hay una profecía en el libro de Ezequiel que está a punto de cumplirse antes de que termine este mes. Una profecía que no tiene que ver con guerras en Medio Oriente, ni con terremotos, ni con desastres visibles, sino con una batalla que se está librando en tu casa, en tu cuerpo, en tu alma, en la salud de tus hijos, en la intimidad de tu matrimonio, en el silencio de tus noches. Y si no haces lo que esta palabra te va a enseñar, si decides ignorar esta revelación, si te desconectas pensando que no es contigo, te vas a convertir en uno más de los que se apagan por dentro mientras sonríen por fuera, uno más de los que se enfrían poco a poco sin que nadie lo note, uno más de los que pierden la guerra sin haber disparado una sola oración real. Pero si decides quedarte, si decides escuchar con humildad y con reverencia, si decides creer que este mensaje no llegó a ti por casualidad, que no es solo otro video más entre tantos, sino que fue enviado directamente por el Espíritu Santo a tu vida como un grito de alerta, entonces prepárate, porque lo que vas a recibir en los próximos minutos tiene el poder de revertir toda la atmósfera espiritual de tu casa. Tiene la capacidad de romper cadenas generacionales que llevas arrastrando hace décadas y puede activar una restauración que estaba detenida por tu falta de obediencia. No estoy hablando de emociones, no estoy hablando de teología abstracta, estoy hablando de vida o muerte espiritual, de que esta palabra va a dividir el antes y el después en tu historia, de que esta profecía no fue escrita para los religiosos, ni para los que todo lo saben, ni para los que se creen inmunes al ataque espiritual. Fue escrita para ti, para alguien que lleva semanas sintiéndose raro, desganado, desenfocado, lleno de preguntas, con ataques que no sabe cómo explicar, con noches en las que el insomnio lo visita sin razón, con pensamientos de tristeza profunda, con discusiones en casa que antes no pasaban, con una presión invisible que no se va ni con café ni con descanso. Y Dios te dice hoy: eso no es normal, eso es una señal. Eso es la advertencia de que el enemigo ha marcado tu casa como blanco. Y solo los que escuchen hasta el final, solo los que se alineen con lo que voy a enseñarte, solo los que apliquen la estrategia profética que revelaré en los próximos minutos, van a quedar sellados y cubiertos por la gloria de Dios cuando esta palabra se cumpla. No es miedo lo que debes sentir, es urgencia, es discernimiento, es despertar espiritual. Porque esta profecía no se va a detener, está en marcha y tienes una decisión que tomar: o te alineas con el cielo o dejas que el infierno siga avanzando. Quédate, escucha, porque si haces lo que te diré en este video, si tomas en serio lo que Ezequiel dejó escrito, antes de que termine agosto, verás con tus propios ojos lo que Dios puede hacer cuando alguien se atreve a creer, a obedecer y a volver a Él de todo corazón. No cierres este video. No mires otra cosa, no le des más espacio a la distracción. Esto es para ti y lo entenderás ahora. Y ahora que sabes que no es casualidad, que no es una emoción pasajera ni una simple preocupación de la vida diaria, ahora que tu espíritu ya ha comenzado a despertar con esta advertencia,
Es el momento de que abras los ojos y veas con claridad la profundidad del dolor que llevas dentro y que hasta hoy no habías podido nombrar. Porque sí, ese vacío que sientes al despertarte cada mañana no es solo cansancio físico, es el eco de un alma desconectada de su fuente, de un espíritu que ha sido contaminado lentamente por pensamientos que no vinieron de Dios, por palabras que sembraron duda, por decepciones que dejaron grietas, por decisiones que parecían pequeñas, pero que abrieron puertas que jamás debiste abrir. Y aunque por fuera pareces fuerte, aunque sonríes cuando te saludan, aunque trabajas, sirves, cuidas, cocinas, haces tus tareas, cumples con lo que se espera de ti, por dentro estás cansado, roto, confundido, como si llevaras meses caminando en un desierto sin mapa, sin dirección, sin una gota de agua espiritual. Porque nadie lo sabe, pero en las noches tu mente no se calla. Tus pensamientos te atormentan, los recuerdos te persiguen, los errores del pasado te gritan, las inseguridades te paralizan, y lo peor es que has empezado a pensar que este es el nuevo normal para ti. Vivir con dolor invisible, con heridas no sanadas, con una tristeza que no puedes explicar, con una angustia que ni tú entiendes. Y es que el enemigo ha sido astuto. No ha venido con gritos, ni con demonios visibles, ni con ataques escandalosos. Ha venido con distracciones, con cargas emocionales disfrazadas de rutina, con cansancio mental disfrazado de responsabilidad, con aislamiento disfrazado de independencia, con un silencio que va apagando tu espíritu poco a poco hasta que ya no reconoces tu propia voz interior. ¿Cuántas veces has querido orar y no has podido? ¿Cuántas veces has querido leer la Biblia y sientes que las letras no te dicen nada? ¿Cuántas veces has querido buscar a Dios, pero algo en ti se siente seco, lejos, desconectado, sucio, indigno? Y ahí está el engaño. El dolor invisible no solo te hace sufrir, te hace pensar que estás solo, que nadie te entiende, que es tu culpa, que ya no hay vuelta atrás. Pero escucha bien, ese dolor es el campo donde el enemigo quiere construir su dominio sobre tu vida. Quiere que te acostumbres al vacío, que normalices el sufrimiento emocional, que aprendas a sobrevivir en lugar de vivir, que te resignes, que digas, así es la vida, que aceptes la tristeza como compañera, que creas que la falta de gozo es parte de la madurez. Pero no lo es. No fue el diseño de Dios, no fue el plan del cielo para ti, y tú lo sabes. Por eso estás aquí. Por eso tu espíritu se inquietó al escuchar el inicio de este mensaje. Por eso sientes que estas palabras no son un simple video más. Porque en lo profundo de tu ser hay una parte que aún cree, que aún espera, que aún clama, que aún se aferra. Aunque estés débil, aunque estés herido, aunque estés quebrado, aunque hayas cometido errores, aunque hayas dudado, aunque hayas fallado, aún hay algo en ti que sabe que fuiste creado para más. Que tu hogar no debería ser un campo de batalla diario, que tus noches no deberían estar llenas de insomnio y lágrimas silenciosas, que tus días no deberían sentirse como una rutina sin sentido, que la presencia de Dios no debería ser solo un recuerdo lejano, pero para volver a sentirlo, para volver a vivirlo, para volver a experimentarlo, tienes que reconocer el dolor invisible, tienes que dejar de callarlo, tienes que enfrentarlo con la verdad. Porque ese dolor que no nombraste hasta ahora es justamente lo que este mensaje viene a sanar. Y si sigues escuchando, si sigues caminando conmigo en esta palabra, verás cómo ese mismo dolor se convierte en la puerta de tu restauración. Porque cuando Dios revela el origen del dolor, es porque está a punto de sanar lo que nadie más pudo tocar. Y ahora que ya sabes que ese dolor no era casualidad, que no era debilidad, que no era simplemente parte de crecer o de madurar, como te han hecho creer, sino que era una señal espiritual urgente, entonces tengo que hablarte de frente, sin rodeos, sin adornos, sin consuelos baratos, porque si no te digo la verdad ahora, puede que nunca despiertes del todo, puede que sigas repitiendo los mismos errores en nombre de la fe, mientras por dentro te sigues desmoronando sin que nadie lo note, porque tú sabes que te has estado alejando de Dios poco a poco, sin darte cuenta, sin mala intención, pero lo has hecho. Has cambiado la oración por la queja. Has cambiado la adoración por la rutina.
Has cambiado la búsqueda de su presencia por distracciones disfrazadas de responsabilidad. Has cambiado la intimidad con Él por relaciones que solo te drenan. Has dejado de luchar por tu alma, como si ya no valiera la pena. Has comenzado a dejar que tu espíritu se oxide, se enfríe, se llene de polvo. Y el enemigo ha aprovechado cada una de esas grietas. Porque no siempre entra con tentaciones escandalosas. Muchas veces entra con tristeza sutil, con un cansancio que parece justificado, con un no tengo tiempo que repites cada día, con una voz que te dice, ya orarás mañana, ya volverás a congregarte algún día, ya cuando tengas más ganas, volverás a leer la palabra. Pero ese mañana nunca llega, y mientras tanto, la llama se apaga, y tú lo sabes, lo sientes, lo intuyes. Sabes que estás viviendo con un pie en la carne y otro en el espíritu, que estás escuchando más la voz de la ansiedad que la del Espíritu Santo, que estás dejando que tu estado emocional dicte tu fe, en lugar de dejar que tu fe transforme tu estado emocional, que estás viviendo de recuerdos espirituales, de experiencias pasadas, de un fuego que se encendió alguna vez pero que ya no calienta. Y aquí estoy para decirte lo que quizás nadie más te ha dicho. Así como estás, no puedes seguir. No puedes pretender tener victoria si estás desarmado. No puedes esperar protección si tú mismo abriste las puertas al enemigo. No puedes pedir bendición si has dejado que la desobediencia se convierta en un hábito secreto. No puedes seguir viviendo como si nada pasara, cuando por dentro ya estás en guerra. Porque esta no es una palabra para que te sientas mal. Es una palabra para que despiertes, para que reconozcas que algo se rompió, que algo se desvió, que algo necesita ser sanado urgentemente. Porque si no te lo digo ahora, si no te lo confronta alguien con amor pero con autoridad, vas a seguir decayendo hasta que ya no quede casi nada de la persona que Dios soñó que fueras. Y no quiero que llegues ahí. No quiero que un día mires atrás y te preguntes cómo llegaste tan lejos de la presencia. No quiero que seas uno más de los que empezaron bien, pero terminaron secos, fríos, religiosos, vacíos. Por eso hoy te hablo así, porque te amo en el espíritu. Porque fuiste creado para más, porque Dios te llama por tu nombre, porque aún hay tiempo, porque si estás respirando es porque el cielo no ha cerrado el capítulo, pero tienes que reaccionar, tienes que dejar de justificar lo que no está bien, tienes que dejar de negociar con el pecado emocional, con la amargura, con la incredulidad, tienes que dejar de vestirte con excusas que ya no tapan nada, tienes que volver a Dios como cuando todo empezó. Tienes que volver a arrodillarte no por obligación, sino por hambre. Tienes que llorar si hace falta, pero llorar delante del Padre, no solo en la almohada. Tienes que confesarle lo que escondiste, gritarle lo que callaste, entregarle lo que te está matando. Porque esta palabra no es para entretenerte, es para sacudirte. Y si hasta ahora has sentido algo moverse dentro de ti, no lo apagues. No le bajes el volumen, no corras. Esta es tu oportunidad, este es el momento, este es el grito de Dios para ti. Hijo mío, hija mía, vuelve a mí antes de que sea tarde, porque si no lo haces, si no decides ahora, si no tomas en serio este mensaje, las consecuencias no solo las sentirás tú, y eso es lo que necesitas ver ahora. Y es que eso es lo más doloroso de todo, que cuando no respondes a tiempo al llamado de Dios, no solo tú sufres las consecuencias, sino que todo lo que te rodea empieza a reflejar la desconexión espiritual que llevas por dentro. Lo que empieza como una pequeña grieta en tu alma, termina transformándose en una tormenta dentro de tu hogar, en una atmósfera pesada que invade tu casa, en un cansancio que ni las vacaciones logran sanar, en una pérdida de propósito que se manifiesta en tus hijos, en tus relaciones, en tu salud, en tus decisiones. Y no te das cuenta hasta que ya estás dentro de la oscuridad, hasta que tus hijos te dejan de hablar como antes, hasta que tu pareja ya no te mira con ternura, hasta que tus oraciones se vuelven automáticas, hasta que te das cuenta de que hace semanas no sientes la presencia de Dios y ni siquiera lo habías notado. Porque el enemigo no viene a destruirte con una sola explosión, viene a apagarte con 1000 silencios, con pequeñas distracciones, con hábitos inofensivos, con conversaciones superficiales, con entretenimiento que te hace reír por fuera, pero te deja más seco por dentro. Y mientras tanto, lo que más amas empieza a morirse, y tú crees que es casualidad,
que son temporadas difíciles, que todo el mundo pasa por eso, pero no. Es consecuencia directa de haber dejado abiertas puertas espirituales. Puertas que se abren cuando dejas de velar, cuando dejas de declarar, cuando dejas de orar, cuando permites que el resentimiento se quede a dormir en tu corazón, cuando te tragas palabras que necesitaban perdón, cuando sonríes en público pero maldices en tu pensamiento, cuando te acostumbras al desorden espiritual, cuando aceptas como normal lo que antes te hacía llorar en el altar. Y así, sin darte cuenta, tu vida empieza a desmoronarse desde adentro. Tus decisiones pierden claridad, tu discernimiento se vuelve torpe, empiezas a confiar en personas equivocadas, a invertir tiempo en lo que no da fruto, a desconectarte de los que te amaban de verdad, a despreciar las cosas sagradas, a sentirte incómodo en los lugares donde antes llorabas de gozo, porque el corazón endurecido no se da cuenta del momento exacto en que dejó de ser sensible. Solo siente el peso, solo siente la carga, solo siente el ruido, pero no puede identificar la raíz, y esa es la estrategia del enemigo: hacerte creer que todo está bien mientras tu alma se marchita en silencio. Y lo más trágico es que cuando llegan los verdaderos ataques, ya no tienes fuerza para pelear, ya no tienes aceite en tu lámpara, ya no tienes palabras para orar, ya no tienes ganas de levantar los brazos, porque te gastaste en 1000 batallas emocionales mientras descuidabas la batalla espiritual. Y ahí es cuando los matrimonios se rompen sin causa aparente, cuando los hijos se rebelan sin razón clara, cuando el cuerpo enferma sin diagnóstico, cuando la mente se nubla sin explicación, porque lo que parecía una racha mala era en realidad un territorio sin protección, un hogar sin cobertura, una vida sin altar. Y si sigues esperando más señales, más pruebas, más confirmaciones, puede que cuando finalmente quieras volver a levantar lo que se cayó, ya no tengas ni con qué empezar, porque así funcionan las consecuencias espirituales. No te avisan, pero dejan marcas. No hacen ruido, pero destruyen. No se ven, pero se sienten en todo. Y si no cortas eso desde la raíz ahora, si no tomas autoridad sobre tu casa, si no te levantas en oración por tu familia, si no recuperas tu posición espiritual como intercesor, como hijo, como guardián de tu entorno, seguirás viendo cómo lo que más amas se enfría, se desgasta, se contamina. Pero hay algo que pocos saben y que Dios ha dejado muy claro en su palabra, porque el cielo no deja una herida abierta sin dejar también una promesa de restauración. Porque así como el enemigo ha sembrado oscuridad con astucia, Dios ha dejado palabras de fuego capaces de alumbrar el rincón más frío de tu alma. Y lo más impresionante es que esa promesa fue escrita hace siglos, fue revelada al profeta Ezequiel en un momento donde el pueblo de Dios también estaba seco, desgastado, confundido, viviendo en medio del juicio, lejos del altar, cargando el peso de su rebelión, viendo cómo su nación caía, cómo la esperanza se apagaba y cómo la voz de Dios parecía silenciada. Y sin embargo, en ese momento oscuro, Dios no guardó silencio, sino que levantó a Ezequiel como una trompeta profética para anunciar algo que no solo era para Israel en aquel tiempo, sino para ti ahora, en este instante, en esta batalla secreta que estás enfrentando y que nadie más entiende. Porque lo que Dios le reveló a Ezequiel fue un plan de resurrección espiritual, un proceso detallado, específico y poderoso, que todavía hoy tiene poder si tú lo activas con fe. Porque no se trata solo de que Dios te ama, que sí lo hace, sino de que Él ya dejó el camino trazado para que regreses, te restaures y vuelvas a ver su gloria en tu vida, en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia, en tu propósito. Pero tienes que creerlo, tienes que tomarlo, tienes que activarlo, porque las promesas no se cumplen por automático, se cumplen cuando el corazón del hombre se alinea con la voluntad del cielo. Y esta promesa en particular fue diseñada para los que están rotos, para los que se sienten olvidados, para los que están secos espiritualmente, para los que ven muerte donde antes había vida, para los que han perdido el rumbo. Y lo más sorprendente es que está vigente hoy más que nunca, porque Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Y lo que dijo por medio de Ezequiel fue esto: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y ante el silencio humano, Él respondió con fuego celestial: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37, 5, 6. Y eso no fue una metáfora bonita para una clase de escuela dominical. Eso fue una declaración de guerra contra la sequía espiritual, una promesa de reconstrucción total para los que ya no sentían nada, para los que pensaban que su historia se había terminado, para los que veían escombros donde antes había altar. Y es por eso que tú estás escuchando esto hoy, porque esta palabra no cayó en tus oídos por accidente. Fue el Espíritu Santo quien te trajo aquí, porque Él quiere soplar otra vez sobre tus huesos, sobre tus sueños, sobre tu fe, sobre tu autoridad, sobre tu sensibilidad espiritual, sobre todo lo que parecía muerto. Y lo más impactante de esta promesa es que no depende de tu fuerza ni de tu estado actual, sino de su soberanía, porque Él dijo: yo haré entrar espíritu en vosotros. Y eso significa que no tienes que producirlo tú, solo tienes que disponerte, abrir el corazón, dejar que Él te toque, y cuando lo haga no será una emoción pasajera, será una resurrección profunda, será como si todo tu ser volviera a nacer, será como si todo lo que habías perdido regresara con más gloria. Pero tienes que quererlo de verdad, tienes que rendirte por completo, tienes que renunciar a todo lo que has estado cargando sin necesidad y volver a su voz, porque esa promesa es para los que se atreven a hablarle a los huesos secos, para los que ya no oran por rutina, sino por fuego, para los que se levantan en la noche a clamar por sus hijos, por su casa, por su propósito, para los que dejan de esperar que alguien más los salve y se convierten ellos mismos en profetas de su entorno, porque cuando tomas esta promesa y la haces tuya, todo cambia, todo se restaura, todo se reconstruye desde adentro, porque el Espíritu de Dios no entra solo para darte alivio, entra para darte vida, entra para hacerte un guerrero, entra para devolverte la identidad que habías olvidado, entra para romper el ciclo de culpa, de cansancio, de confusión, entra para devolverte la visión, la pasión, la esperanza, el gozo, entra para que sepas que Él no ha terminado contigo, que aún hay promesas sobre ti, que el cielo sigue contando contigo y que lo que parecía perdido solo estaba esperando ser resucitado por su mano poderosa. Porque esta promesa no es solo para motivarte por unos minutos, sino para abrirte los ojos a una verdad que ha estado escrita desde hace miles de años, esperando que tú la actives, esperando que tú la declares con poder, esperando que tú la creas más allá de las circunstancias, más allá del diagnóstico, más allá de las pérdidas, más allá de todo lo que has tenido que enterrar en silencio. Porque la profecía que Dios le dio a Ezequiel no fue una visión para decorar el pasado, sino una estrategia para romper con la muerte espiritual en cualquier generación. Y si hay algo que necesitas entender hoy, es esto: cada palabra que salió de la boca de Dios en esa profecía tiene el poder de revertir el estado en el que te encuentras, porque no es un texto bonito para leer en momentos de ánimo. Es un mapa espiritual que describe exactamente cómo se regresa del valle de los huesos secos al propósito, cómo se pasa del vacío al fuego, cómo se reconstruye lo que fue destruido, cómo se transforma una familia que está a punto de desmoronarse, cómo se sana una vida emocionalmente agotada, cómo se levanta un guerrero que lleva años dormido. Y si prestas atención a los detalles, verás que Dios no habló de manera general, sino paso a paso, capa por capa, proceso por proceso, como si supiera que habría días donde no tendrías fuerzas para entenderlo todo de golpe, pero sí podrías obedecer una instrucción a la vez. Porque cuando dice: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, está diciendo que la iniciativa del cambio viene de Él, que no tienes que esperar a sentirte digno, que no tienes que arreglarte primero para luego buscar a Dios, que no tienes que esperar a que todo esté en orden para abrir tu corazón, porque es su espíritu el que entra primero, el que toma la iniciativa, el que te encuentra en medio de la ruina. Y cuando dice: pondré tendones sobre vosotros, está hablando de restaurar lo que une, lo que conecta, lo que da movilidad, lo que mantiene firme una estructura. Y eso significa que todo lo que parecía disperso en tu vida, relaciones rotas, propósitos inconclusos, hábitos abandonados, talentos desperdiciados, Dios lo vuelve a unir con su mano poderosa. Y cuando dice: haré subir carne sobre vosotros, está hablando de volver a cubrir tu vulnerabilidad, de proteger lo que estaba expuesto, de sanar las heridas que has intentado esconder,
de darte fuerza donde antes solo había dolor. Y cuando dice os cubriré de piel, está diciéndote que no solo te va a restaurar por dentro, sino también por fuera, que tu testimonio será visible, que tu transformación se notará, que lo que antes te daba vergüenza será ahora señal de su gloria. Y lo más impactante viene después. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, porque todo el proceso tiene un solo objetivo, que sepas quién es Él, que no solo creas por tradición, sino que lo experimentes, que no solo repitas versículos, sino que vivas su poder, que no solo lo escuches en prédicas, sino que lo sientas en tus entrañas, que lo reconozcas como tu Salvador, tu guía, tu fuerza, tu sanador, tu restaurador, tu refugio, tu Padre, porque la vida que Él promete no es una vida a medias, no es una vida superficial, no es una vida de apariencias, es una vida verdadera, abundante, poderosa, alineada con el cielo. Y si entiendes esto, si lo tomas en serio, si lo proclamas sobre tu valle personal, entonces no importa cuán muerto parezca todo, vas a ver huesos moverse, vas a escuchar sonido de vida, vas a sentir el soplo del Espíritu otra vez. Y por eso hoy te estoy hablando con tanta insistencia, porque esta no es una enseñanza más, esta es tu hora, este es tu momento, esta es la palabra que el cielo ha estado esperando que escuches para comenzar a ejecutar lo que ya fue prometido desde los tiempos de Ezequiel. Y ahora que sabes lo que Dios dijo, te mostraré una historia real que te va a estremecer. Porque lo que voy a contarte ahora no es una teoría espiritual ni una interpretación bonita de la Biblia. Es el testimonio vivo de alguien que, como tú, llegó a pensar que su historia ya no tenía solución, que su matrimonio estaba perdido, que sus hijos se habían ido para no volver, que su cuerpo estaba sentenciado por una enfermedad sin cura, que sus días ya no servían para nada y que Dios lo había olvidado por completo. Se llama Adriana. Tenía 52 años cuando la conocí y su rostro llevaba la marca de las lágrimas retenidas por años. No lloraba en público, pero su alma estaba rota. Durante más de una década vivió atrapada en una relación donde el respeto ya no existía. Su esposo, que alguna vez fue un hombre tierno y devoto, se había vuelto irascible, distante, frío y finalmente terminó siendo infiel. Sus dos hijos adolescentes no solo perdieron la fe, sino que se llenaron de resentimiento y se rebelaron completamente. Uno se fue de casa tras una pelea violenta y nunca más volvió. El otro cayó en adicciones. Adriana trató de ser fuerte, trató de orar, trató de ir a la iglesia, pero todo parecía en vano. Cada domingo salía del templo más triste que como entraba. Sentía que las promesas de Dios eran para otros, no para ella. Y lo más duro llegó cuando le diagnosticaron un cáncer en etapa avanzada. Fue ahí, en esa combinación de traición, soledad, enfermedad y pérdida, donde tocó fondo. Me dijo, yo no quería morirme, pero tampoco quería vivir así. Durante una madrugada, mientras su cuerpo no la dejaba dormir del dolor y su corazón se ahogaba en silencio, se puso un video como este. No esperaba nada, solo necesitaba distraer su mente, pero ese video hablaba de la profecía de Ezequiel. Hablaba del valle de huesos secos. Hablaba de que el espíritu podía volver a entrar donde todo parecía muerto. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloró por tristeza. Lloró porque algo dentro de ella empezó a encenderse. Me dijo que fue como si una chispa hubiera rozado su alma, como si el mismo Dios la estuviera mirando desde el otro lado de la pantalla y le dijera, no he terminado contigo. Esa noche, sin fuerzas físicas, sin ánimo, sin garantías de que algo fuera a cambiar, hizo una oración sincera, quebrada, torpe, pero verdadera, y dijo, Señor, si esta profecía es para mí, háblame esta semana. Y Dios le habló, no en una nube, no con una voz audible, no con rayos ni truenos. Le habló con pequeños detalles. Una vecina le llevó comida sin saber que llevaba 3 días sin comer. Su hijo menor la llamó después de meses, solo para preguntarle si seguía viva. Una amiga de la infancia le mandó una carta que decía, sigo orando por ti todos los días. Y así, paso a paso, como en la profecía, empezó a sentir cómo el espíritu entraba otra vez. Recuperó la fuerza, volvió a leer la palabra, volvió a orar, volvió a interceder. Y aunque su cuerpo seguía enfermo, su alma estaba viva como nunca antes.
volvió a perdonar, volvió a reír, volvió a declarar la palabra sobre su casa. Hoy, el hijo menor está limpio, restaurado y sirve en un ministerio de rehabilitación. El hijo mayor volvió al hogar después de 8 años, con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Su esposo la dejó, sí, pero Adriana entendió que Dios la había librado de una opresión y no de una bendición. Y su cáncer desapareció. Los médicos dijeron que era una remisión inexplicable. Ella sabe que fue Dios. Hoy comparte su testimonio con mujeres que también pensaban que ya no había esperanza. Hoy es testigo viva de que el Espíritu puede soplar otra vez, de que Ezequiel no fue un profeta del pasado, sino una voz para los que hoy están en el suelo. Y si tú estás en ese lugar oscuro, si sientes que tu vida ya no tiene solución, si estás convencido de que lo tuyo es demasiado roto, demasiado sucio, demasiado perdido, escúchame bien, lo que Dios hizo con Adriana, lo quiere hacer contigo. Pero hay algo más que debes saber ahora mismo, porque no basta con emocionarte, es hora de actuar, no basta con escuchar, y por eso una palabra que te lo que tú tienes que hacer hoy. Si no estás dispuesto a responder con un acto que transforme tu vida desde la raíz, porque Dios no está buscando espectadores, está buscando guerreros del Espíritu, personas que se atrevan a volver a levantar altares en medio de las ruinas, que tomen autoridad en su casa, que cierren las puertas que permitieron la entrada del enemigo, que rompan las cadenas que han atado su sangre generación tras generación, que se planten en la brecha como lo hizo Ezequiel y digan: no voy a permitir que el enemigo tome lo que Dios me entregó, porque si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te está inquietando, no para que te sientas culpable, sino para que tomes acción, para que no dejes pasar otro día más sin romper con todo lo que está drenando tu alma. Y eso empieza con una decisión que no es cómoda, pero que es absolutamente necesaria. Y la primera es esta: necesitas hacer silencio, no un silencio externo, sino un silencio profundo, un silencio del alma, para escuchar la voz de Dios, porque has estado tan rodeado de ruido, de pantallas, de conversaciones, de opiniones, que tu espíritu se ha quedado sin espacio para oír la instrucción. Y en ese silencio debes tomar un papel y escribir todo lo que sabes que te ha desconectado. Todas esas actitudes, hábitos, personas, heridas, patrones, que sabes que no vienen de Dios. Escríbelo sin miedo, aunque duela, porque Dios quiere que nombres al enemigo para poder vencerlo. Y después de escribirlos, ora. No una oración repetida, no una oración mecánica, sino una oración desde las entrañas, como si tu vida dependiera de ello, porque si depende, dile a Dios: esto es lo que he permitido, esto es lo que no supe controlar, esto es lo que me ató, esto es lo que ignoré, pero hoy lo entrego, lo renuncio, lo suelto, lo rompo en el nombre de Jesús. Y mientras oras, levanta tus manos, aunque estés solo en tu habitación, aunque te sientas ridículo, levántalas como señal de rendición, como señal de guerra, como quien alza un estandarte en medio del campo de batalla y repite en voz alta: yo y mi casa serviremos al Señor, y esta maldición se rompe hoy, y esta oscuridad se va hoy, y este valle de huesos secos recibe el soplo del Espíritu hoy. Porque cuando usas tu voz para declarar lo que Dios dice, el infierno tiembla. Y no te detengas ahí, porque después de eso debes consagrar tu hogar, habitación por habitación. No necesitas rituales extraños ni objetos mágicos, solo tu fe, tu voz y el poder del nombre de Jesús. Camina por tu casa, ora en voz alta en cada rincón, reprende todo espíritu contrario, bendice cada espacio, unge si puedes con aceite, aunque sea aceite de cocina, no importa. Lo que importa es la fe, porque cuando consagras tu casa, estás reclamando territorio espiritual para Dios. Y si tienes familia, llama a tus hijos, a tu pareja, no los obligues, pero invítalos a orar contigo, aunque sea en silencio, aunque solo escuchen. Y si están lejos, ora por ellos como si los tuvieras delante. Menciona sus nombres uno por uno. Declara protección, sanidad, liberación, destino, propósito. Cubre sus mentes, sus decisiones, sus amistades. Y luego, no olvides hacer algo que muy pocos hacen, pero que rompe ataduras como nada más. Perdona. Perdona de verdad. Perdona a quien te falló, a quien te humilló,
a quien te rompió, aunque no lo merezca, aunque no te lo haya pedido, porque el perdón no es por ellos, es por ti, porque mientras no sueltes esa herida, el enemigo seguirá usándola como un canal abierto para atacarte. Y después de perdonar, bendice, sí, bendice a esas personas, declara bien sobre ellos, porque eso desactiva el ciclo de dolor que se ha repetido por generaciones. Y finalmente, ayuna, aunque sea por un día, aunque solo sea con agua, aunque tengas que adaptarlo a tu salud, pero hazlo, porque el ayuno rompe estructuras espirituales que la oración sola no puede. El mismo Jesús lo dijo: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y mientras ayunes, llena tu espíritu con palabra, con adoración, con quietud, con gratitud. No uses el ayuno como una dieta santa, úsalo como un acto de guerra espiritual, como una entrega radical, como una limpieza interna, y verás, sí, verás cómo cosas que llevaban años atadas empiezan a soltarse, cómo cadenas familiares empiezan a romperse, cómo tus sueños empiezan a renacer, cómo tus emociones se sanan, cómo tu discernimiento se agudiza, cómo la presencia de Dios se vuelve tangible otra vez. Y todo eso no es una promesa vacía, es el resultado inevitable de una vida que se rinde de verdad. Y si llegaste hasta aquí, si ya estás sintiendo ese fuego, ese temblor en el alma, ese impulso de llorar, gritar, abrazar algo invisible, entonces prepárate, porque lo que viene ahora es el momento donde todo cambia, donde tu espíritu tiene que tomar una decisión eterna, porque este es el momento en el que el cielo y la tierra se encuentran sobre tu vida, el instante exacto en el que las decisiones invisibles determinan destinos eternos, el segundo sagrado donde tu alma se encuentra cara a cara con la eternidad y no puedes seguir viviendo como si nada pasara, no puedes ignorar esta sacudida del espíritu como si fuera una emoción más. No puedes volver a apagar la voz que durante años has silenciado dentro de ti, porque esta es la hora en la que Dios ha apartado el ruido, ha interrumpido tu rutina, ha quebrado tus defensas para hablarte directo al corazón y decirte: escoge bien, porque lo que decidas hoy marcará los próximos años de tu vida. Y esto no es una metáfora, no es una exageración emocional, es una realidad espiritual tan concreta como el aire que respiras, porque muchos escuchan palabras como esta y las desechan, las minimizan, las archivan con frases como luego lo hago, no es para tanto, ya lo sé. Pero ese es precisamente el engaño más mortal del enemigo. Hacerte creer que tienes tiempo, hacerte pensar que puedes seguir jugando con tu alma mientras tu casa se desmorona espiritualmente, mientras tus hijos se enfrían, mientras tu matrimonio se llena de resentimientos invisibles, mientras tu mente se llena de pensamientos que no reconoces como tuyos, pero que ya están moldeando tus decisiones, tus emociones, tus hábitos. Porque hay una guerra activa sobre ti y no puedes seguir neutral. No puedes seguir siendo un creyente pasivo, dominguero, distraído, confundido. No puedes seguir llamando proceso a lo que en realidad es desobediencia, ni llamando espera a lo que en realidad es miedo, porque el Espíritu Santo te está gritando desde adentro: despierta. Y ese grito no es castigo, es rescate, es misericordia, es una oportunidad para cambiar tu destino antes de que se cierre una temporada espiritual sobre ti, porque Dios te ama tanto que ha permitido que te sientas vacío, roto, desesperado, precisamente para que llegues a este punto y digas: no puedo más sin ti. Y ahí es cuando el milagro comienza, ahí es cuando la luz entra por la grieta, ahí es cuando la profecía que parecía lejana comienza a cumplirse sobre tu casa, tu cuerpo, tu trabajo, tu propósito, y no porque tú lo merezcas, sino porque Dios es fiel a su palabra, porque cuando Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos, no era solo una visión para Israel, era un anuncio eterno para todos los que se sienten muertos por dentro, cansados, sin sueños, sin voz, sin rumbo. Y fue en ese valle, no en un templo, no en un lugar cómodo, sino en el lugar más seco, más roto, más imposible, donde Dios dijo: profetiza, hijo de hombre, declara vida, declara aliento, declara restauración. Y fue cuando Ezequiel obedeció, cuando habló aunque no entendía, cuando gritó aunque no veía resultados, cuando se atrevió a declarar lo que Dios le dijo y no lo que sus ojos veían,
que entonces los huesos comenzaron a moverse, entonces el aliento entró, entonces se levantó un ejército poderoso, entonces lo imposible ocurrió. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Si decides hablar, si decides creer, si decides levantarte, aunque estés cansado, aunque te hayan traicionado, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas miedo, aunque nadie te acompañe, aunque tu historia esté llena de errores, porque lo que activa la promesa no es tu perfección, es tu rendición. Lo que suelta el milagro no es tu lógica, es tu obediencia. Lo que cambia tu atmósfera espiritual no es lo que sientes, es lo que decides. Y hoy tienes que decidir, no mañana, no el domingo, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque si estás escuchando esto, es porque Dios ha preparado esta palabra para ti, con tu nombre, con tu historia, con tus heridas. Y si la ignoras, el precio será alto. Pero si la tomas, si la crees, si la obedeces, entonces antes de que termine agosto, verás la profecía cumplida con tus propios ojos. Verás cómo se restaura lo que parecía perdido, cómo vuelve lo que dabas por muerto, cómo se abren puertas que llevaban años cerradas, cómo vuelve la voz profética a tu casa, cómo se alinean los cielos con tu destino, cómo la unción que parecía lejana te envuelve otra vez, cómo tus oraciones vuelven a tener peso, cómo tus lágrimas se convierten en semillas de gloria. Y si has llegado hasta aquí y algo en ti se ha quebrado, si tu corazón arde, si sientes que algo en lo profundo se ha activado, entonces no detengas este momento, porque lo que viene ahora no es un cierre, es un clamor. Porque ahora es cuando tu alma necesita hablar, no con palabras vacías ni fórmulas aprendidas, sino con el clamor verdadero de un corazón que ha sido confrontado, quebrantado y tocado por la voz de Dios. Y si llegaste hasta aquí no es por casualidad, sino porque el Espíritu Santo ha reservado este momento para que te detengas, cierres los ojos, apagues el ruido exterior y repitas esta oración conmigo. No como quien escucha un mensaje bonito, sino como quien necesita un milagro urgente, como quien está al borde de un abismo espiritual, como quien sabe que no puede seguir igual. Así que en este instante, desde el lugar donde estés, pon tu mano sobre tu pecho, respira profundo, deja caer tus defensas y di conmigo con todo lo que te queda. Señor amado, Dios altísimo, Dios de Ezequiel, Dios de los valles y de los huesos secos, hoy vengo delante de ti no con excusas, no con justificaciones, no con máscaras, sino con mi alma desnuda, rota, necesitada de ti, cansada de caminar con fuerzas prestadas, de fingir que todo está bien cuando por dentro estoy muriendo en silencio. Hoy te entrego mi valle, mi desierto, mis partes secas, mis partes que ya no sienten, mis heridas no sanadas, mis traumas escondidos, mis emociones desbordadas, mi mente confundida, mis relaciones rotas. Te entrego lo que nadie ve, lo que yo mismo he tratado de ignorar. Te entrego mis dudas, mis pecados, mis ataduras, mi culpa, mi vergüenza, mi pasado, mi cansancio. Te entrego todo, sin reservas, sin condiciones, sin miedo, porque creo que tú eres el único que puede hacer vivir lo que ya murió, restaurar lo que ya fue destruido, levantar lo que el enemigo aplastó, avivar lo que yo mismo apagué. Y por eso, en este momento, te pido con todo mi ser, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, entra en mi vida como un viento impetuoso, limpia mi interior, arranca las raíces del miedo, del rencor, del orgullo, sana mi alma enferma, sana mi cuerpo desgastado, sana mi espíritu adormecido, sana mis emociones inestables y pon dentro de mí un nuevo corazón, un corazón que te ame más que a mis planes, un corazón que te busque más que a mis deseos, un corazón que te crea incluso cuando no entienda, incluso cuando no vea, incluso cuando duela. Señor, hoy rompo con toda maldición generacional, corto todo pacto hecho en la ignorancia, cancelo toda palabra de muerte que se haya hablado sobre mi vida, mi casa, mi descendencia. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro cubierto por la sangre del Cordero. Declaro que soy hijo del Altísimo, no huérfano del pasado. Declaro que el fuego del Espíritu ahora recorre cada rincón de mi historia. Que mis errores ya no me definen. Que mi propósito no ha caducado. Que mi futuro está en tus manos. Y que aunque los huesos estén secos, aunque todo parezca perdido, tú puedes hacerlos vivir. Y por eso hoy profetizo sobre mi casa, profetizo sobre mis hijos, profetizo sobre mi salud, profetizo sobre mis finanzas, profetizo sobre mi llamado,
Profetizo que antes de que termine agosto, veré cumplida la palabra que hablaste, veré la restauración que me prometiste, veré el cambio que esperé por años, porque ya no me rindo al dolor, ahora me rindo a ti y no te pido que cambies mis circunstancias si eso significa alejarme de ti. Te pido que me transformes a mí, porque sé que cuando yo cambio, todo cambia, y que cuando tú hablas, el infierno tiembla, las cadenas caen, la muerte retrocede y la vida se impone. Por eso ahora abro mi boca y bendigo este momento, bendigo esta palabra, bendigo esta profecía y bendigo el día en que decidí creer de verdad, porque sé que algo está ocurriendo en los cielos mientras oro. Sé que algo invisible está siendo desatado. Sé que no estoy solo, que los ángeles están de mi lado, que el cielo me respalda y que el Dios de Ezequiel está otra vez hablando vida sobre lo que otros ya enterraron. Y por eso en esta oración no hay miedo, hay fuego, no hay duda, hay certeza, no hay muerte, hay resurrección. Y si esta oración tocó tu espíritu como tocó el mío, si algo en ti se ha activado, si tus lágrimas cayeron sin razón aparente, si tu corazón está latiendo más fuerte que antes, entonces no lo calles, porque este es tu momento, esta es tu respuesta, este es tu llamado. Porque si mientras orabas sentiste que algo se removía dentro de ti, si tus lágrimas comenzaron a fluir sin explicación lógica, si una parte de tu alma que estaba dormida por años se estremeció con la fuerza de un viento que no venía de la tierra, sino del Espíritu de Dios, entonces no puedes cerrar este video como si nada hubiera pasado, porque algo ya cambió, algo ya fue soltado, algo ya fue liberado. Y aunque todavía no lo veas con tus ojos, lo vas a sentir en los próximos días, en tus sueños, en tus conversaciones, en las decisiones que tomes, en los milagros que comiencen a ocurrir en cadena, sin que puedas explicarlo del todo, pero sabiendo que todo comenzó aquí, en este instante, cuando te atreviste a creer que la profecía de Ezequiel no era solo una historia antigua, sino una palabra viva que se está cumpliendo ahora, en este mes, en este tiempo, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación, y no porque lo digamos nosotros, sino porque el mismo Dios que habló a través del profeta ha decidido volver a hablarte directamente a ti. Y lo más poderoso de todo es que esta profecía tiene fecha límite, tiene urgencia, tiene un reloj divino corriendo. Y no es casualidad que llegaste hasta el final. No es casualidad que tu alma no quiso detenerse. No es casualidad que aún con el cansancio, el ruido, las distracciones y tus dudas, algo te hizo quedarte, escuchar, llorar, entender, despertar, porque esta profecía de Ezequiel va a cumplirse antes de que termine agosto. Y tú vas a ser testigo de lo que Dios puede hacer cuando un hijo suyo se rinde de verdad, cuando deja de correr, cuando deja de esconderse, cuando deja de justificarse y simplemente se entrega, se quebranta, se deja moldear. Y si tú has sentido que este mensaje te hablaba palabra por palabra, si tu espíritu ha resonado con cada frase, como si alguien estuviera viendo tu interior sin conocerte, es porque este mensaje fue escrito para ti, porque este canal no es un entretenimiento, es una asignación, porque este no es un video cualquiera, es una señal, es una advertencia, es una promesa, es una activación espiritual para quienes ya no se conforman con lo superficial, para quienes quieren una vida verdadera, para quienes han probado el mundo y han quedado vacíos y ahora vuelven a la fuente como el hijo pródigo que dice: ya no quiero lo que el mundo me da, quiero volver a casa, quiero volver al Padre, quiero volver a la vida. Y si ese eres tú, si todo esto te atravesó el pecho, si estás sintiendo que no puedes quedarte callado después de esto, entonces quiero que dejes un comentario ahora mismo. No mañana, no después, ahora, porque hay una unción especial que se está moviendo en este instante. Y escribir "yo creo" en los comentarios no es solo una palabra, es un acto profético, es una declaración de fe, es una llave que abre lo invisible, es una señal al cielo de que tú estás listo para lo que viene, para lo que Dios ya comenzó en ti. Así que hazlo, no lo pienses demasiado, no te lo guardes, no dejes que el enemigo apague lo que Dios encendió. Porque cuando un hijo de Dios dice "yo creo", el infierno retrocede, el cielo se abre y las promesas comienzan a cumplirse una por una. Así que escríbelo ahora mismo y si puedes, comparte este mensaje con alguien que esté en el mismo valle que tú, alguien que haya perdido la fe,
Alguien que necesite esta palabra tanto como tú la necesitabas, porque tal vez ese alguien está a punto de rendirse, pero una palabra como esta puede devolverle la vida. Y si te quedas por aquí, prepárate, porque lo que viene en la segunda parte será aún más profundo, más revelador, más confrontador, más transformador. Y no lo digo para emocionarte, lo digo porque Dios no ha terminado contigo, y lo que viene es tan grande que esta fue solo la introducción. ¿Estás listo para la siguiente parte? ¿Estás preparado para lo que Dios está a punto de desatar? Escríbelo en los comentarios y nos vemos ahí. Esto apenas comienza. Porque si de verdad estás aquí todavía, si tu espíritu no pudo desconectarse, si tu alma quedó temblando por dentro después de esa oración, es porque hay algo más que necesitas escuchar, algo que el enemigo ha estado tratando de ocultarte durante años. Una segunda profecía que muy pocos conocen y que está conectada con la visión de Ezequiel. Una segunda revelación que no solo te protegerá de lo que viene, sino que activará en tu vida una autoridad espiritual que transformará tu hogar, tu mente, tu cuerpo, tu destino. Y esta vez no hablamos de señales externas ni de palabras dulces. Esta vez hablamos de un llamado que atraviesa los huesos, que te quiebra por dentro, que te obliga a mirar al cielo y decir: Dios, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero no me dejes igual, porque lo que viene no es una emoción pasajera, es un cambio irreversible, un despertar profético que solo ocurre cuando el alma humana se rinde completamente. Y tú estás en ese punto. Lo sé porque estás aquí, porque no cerraste el video, porque hay una parte dentro de ti que por fin está cansada de lo superficial, cansada de las excusas, cansada de esa religiosidad sin fuego, de ese cristianismo cómodo que no transforma nada. Y por eso ahora Dios te está mostrando el otro lado de Ezequiel, no el de los huesos secos, sino el del vigilante en la torre, el del atalaya que observa las murallas y ve venir la espada, y no se queda callado, no se esconde, no se adormece, sino que grita, que advierte, que sacude. Y tú, sí, tú que estás viendo esto ahora mismo, estás siendo llamado a convertirte en uno de esos atalayas, porque mientras el mundo duerme, mientras los gobiernos pelean por poder, mientras las redes están llenas de distracciones, Dios está buscando a los que estén dispuestos a ver lo invisible, a anunciar lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Y esa es la segunda profecía. El Señor dice en Ezequiel 33:7: A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y esto no es una invitación simbólica, esto es una asignación divina, porque cuando tú escuchas esta palabra, ya no puedes volver atrás, ya no puedes vivir como si no supieras, ya no puedes cerrar los ojos y fingir que todo está bien, porque ahora sabes que hay espada, que hay juicio, que hay consecuencias para la tibieza, para el silencio, para la indiferencia, y que si tú no adviertes a los tuyos, si tú no abres la boca, si tú no oras, no ayunas, no intercedes, entonces no solo ellos serán tocados, tú también serás responsable, no por maldad, sino por omisión. Y eso es lo que más pesa, lo que más duele, lo que más atormenta a los que han sido llamados, pero se resistieron. Y tú tienes que decidir si vas a ser de los que despiertan o de los que se duermen justo cuando la guerra comienza. Porque esta guerra no es visible, no es con ejércitos, es espiritual. Es en tu casa, en tu cama, en tu mente, en tus hijos, en tus decisiones, en cada conversación que tienes, en cada excusa que repites. Y si no entiendes que esta segunda profecía te pone en una posición de vigilancia activa, terminarás como muchos que una vez creyeron, una vez oraron, una vez predicaron, pero se durmieron, se desconectaron, se distrajeron y ahora viven en derrota espiritual sin saber por qué. Y yo estoy aquí para gritarte desde lo alto de la torre, desde la palabra viva, desde la voz de Dios que todavía llama a sus atalayas, a sus intercesores, a sus guerreros, para decirte: levántate, no te quedes abajo, no cierres tus ojos, no dejes que esta palabra se pierda en la emoción, porque esta es una palabra de asignación, de fuego, de autoridad. Y si tú te atreves a creerlo, si tú te paras firme y dices: Señor, úsame, entonces prepárate, porque los próximos días no serán normales. Comenzarás a sentir que todo se mueve diferente, que tu discernimiento se agudiza, que tus sueños son más claros, que tu sensibilidad espiritual aumenta.
que tu voz comienza a tener un peso que antes no tenía, que tu oración rompe cadenas que antes ni se notaban. Y no porque tú seas especial, sino porque respondiste al llamado de Ezequiel, al segundo llamado, al más fuerte, al más comprometido, al que no solo restaura, sino que transforma. Y en la siguiente parte te voy a mostrar cómo puedes activar este llamado en tu día a día, cómo puedes proteger tu casa como un verdadero atalaya, cómo puedes cerrar las puertas espirituales que el enemigo ha estado usando para meterse en tu vida sin que lo veas. Pero antes de eso necesito que me confirmes que estás aquí, que sigues con hambre, que no estás viendo esto por curiosidad, sino por destino, por necesidad, por obediencia. Y si ese eres tú, si estás listo para convertirte en vigilante de tu casa, de tu generación, de tu destino, entonces dime ahora mismo en los comentarios: estoy despierto, soy un atalaya. Porque ahora que has despertado, ahora que el Espíritu Santo ha removido las cenizas que cubrían tu discernimiento, no puedes simplemente volver a tu rutina como si nada hubiera pasado. Ahora sabes que eres un atalaya, que fuiste puesto estratégicamente por Dios en tu familia, en tu barrio, en tu iglesia, en tu círculo, no por casualidad, sino por asignación divina. Y eso significa que todo lo que permitas o rechaces espiritualmente dentro de tu hogar tendrá consecuencias visibles. Y por eso es urgente que entiendas cómo se activa realmente este rol. No desde el impulso emocional de un momento, sino desde la disciplina diaria de quien sabe que la guerra es constante, que el enemigo no descansa, que las puertas del infierno no se toman vacaciones. Y si tú estás dormido, si tú estás entretenido, si tú estás tibio, entonces tu casa quedará vulnerable, tus hijos estarán expuestos, tus decisiones serán manipuladas y la confusión espiritual comenzará a filtrarse como una niebla sutil que paraliza la voluntad. Y por eso Dios te está revelando hoy que no basta con saber, hay que hacer, hay que orar como nunca, hay que ungir cada puerta, cada ventana, hay que declarar la sangre de Cristo sobre los umbrales, hay que cambiar hábitos, apagar voces de distracción, limpiar la atmósfera. Hay que decidir que en tu casa se hablará vida y no muerte, que en tus paredes resonará la palabra y no el chisme, que en tus noches habrá intercesión y no quejas, porque eso es lo que hace un atalaya. Vigila, discierne, detecta, intercede, cubre, protege, advierte, se para en la brecha y no se mueve hasta que la gloria de Dios descienda. Y tal vez tú pienses que eso es exagerado, que es fanatismo, pero te aseguro que si ves el estado espiritual de muchas familias hoy, si ves cómo se están desmoronando por dentro mientras sonríen por fuera, si ves a los adolescentes atrapados en adicciones digitales, a los matrimonios destruidos en silencio, a las madres llorando por hijos que ya no oran, a los padres confundidos sin autoridad, te darás cuenta de que no estamos en tiempos normales y que lo que antes se arreglaba con consejería ahora requiere guerra espiritual profunda, adoración radical, ayuno que rompe yugos, clamor que sacude el cielo. Y si tú no tomas esa posición, alguien más lo hará por ti, pero probablemente no tendrá tu autoridad, tu voz, tu corazón por los tuyos, porque nadie puede orar por tu casa con la misma carga que tú llevas en el alma. Y eso es lo que Dios está esperando. No títulos, no diplomas, no teología sin fuego, sino personas comunes que digan: aquí estoy, úsame, no sé cómo hacerlo, pero no me quiero quedar de brazos cruzados mientras el enemigo se lleva lo que yo amo. Y cuando Dios escucha ese clamor, Él se mueve, Él activa ángeles, Él abre caminos, Él derrumba fortalezas, pero necesita tu boca, tu decisión, tu autoridad. Y eso empieza hoy, empieza ahora, con un compromiso que no puedes postergar. Empieza con declarar audiblemente que en tu casa reina Cristo, con reprender todo espíritu contrario que hayas dejado entrar por negligencia, por miedo, por ignorancia. Empieza con revisar qué estás permitiendo ver, oír, repetir, consumir y cortar todo lo que esté contaminando la atmósfera espiritual de tu hogar, porque muchas veces el enemigo no entra con gritos, entra en silencio, disfrazado de entretenimiento, de costumbre, de lógica humana, y cuando te das cuenta, ya se ha instalado en el centro de tu vida sin que nadie lo haya invitado. Pero tú ahora ya no eres el mismo. Ahora tienes ojos abiertos, ahora tienes un llamado, ahora tienes autoridad. Y la pregunta es: ¿vas a usarla o vas a ignorarla? Porque si decides usarla, si decides pararte firme,
declarar la palabra, tomar el aceite, romper cadenas, cerrar ciclos, restaurar tu altar familiar. Entonces prepárate, porque habrá oposición, sí, pero también habrá gloria, habrá ataques, pero también respaldo, habrá lágrimas, pero también presencia. Y esa es la vida del atalaya, no fácil, pero gloriosa, no cómoda, pero poderosa, no superficial, pero eternamente efectiva. Y si estás listo para empezar esa transformación hoy mismo, entonces quédate conmigo, porque en la siguiente parte voy a guiarte en los pasos concretos para blindar espiritualmente tu hogar y desatar el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel en cada rincón de tu vida. Y si no quieres perder esa instrucción clave, entonces escríbelo ahora en los comentarios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y prepárate, porque lo que viene va a sacudirte desde las raíces. Y si eso ocurrió, si sentiste que esta palabra fue para ti, entonces no puedes quedarte con esto solo para ti. Porque cuando una semilla es buena, se multiplica. Porque cuando el fuego del Espíritu toca tu corazón, no se puede apagar. Se enciende más cuando lo compartes. Por eso hoy quiero pedirte que te unas a esta comunidad que no se rinde, que no negocia su fe, que no tiene vergüenza de declarar en voz alta que cree en un Dios vivo, que sigue cumpliendo promesas, que sigue levantando huesos secos, que sigue soplando sobre lo imposible y que lo imposible termina obedeciendo. Suscríbete ahora mismo, porque este canal no es un canal más. Este canal es un altar, es un refugio para almas cansadas, es una voz en medio del ruido del mundo, es un espacio donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, donde cada palabra está respaldada con oración, donde cada mensaje es una respuesta para alguien que estaba a punto de rendirse. Y si tú eres parte de ese remanente, si tú eres parte de los que aún creen, aún oran, aún esperan, entonces este es tu lugar. Suscribirte no es un gesto superficial, es un acto profético. Es decirle al cielo, estoy aquí, no me voy. Voy a pelear esta batalla con fe, con fuego y con comunidad. Porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y tú también estás con nosotros. Comparte este video con alguien que necesite escuchar lo que tú acabas de oír. Manda este mensaje como un salvavidas a ese familiar que parece haber perdido toda esperanza. Envíalo a ese amigo que sonríe por fuera pero se rompe por dentro. Porque este mensaje no es mío, es de Dios. Y si tú has sido tocado por esta palabra, tienes una responsabilidad, multiplicarla. Y si de verdad quieres ir más profundo, si quieres que ore por ti, si quieres que oremos juntos como comunidad, escribe en los comentarios lo que estás atravesando. No tengas miedo, no estás solo. Vamos a responderte, vamos a cubrirte en oración. Este canal está lleno de personas que han pasado por lo mismo que tú. Personas que han visto a Dios obrar cuando todo parecía perdido. Y tú también vas a ver a Dios obrar. Porque esta profecía de Ezequiel no fue solo una historia antigua. Es una palabra viva para ti, hoy, ahora. Así que no lo olvides. Suscríbete, comenta, comparte, activa la campanita. No para mí, sino para que no te pierdas lo que viene. Porque esto recién empieza. Porque la siguiente parte de este mensaje va a desatar respuestas que llevas años esperando. Porque lo que está por manifestarse va a restaurar tu casa, tu fe, tu cuerpo, tu visión, tu propósito. Y porque tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a resucitar. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, deja que esta palabra siga ardiendo en ti. Y si fue así, escríbelo en los comentarios con fuerza. Dios me habló y no soy el mismo. Te leo, te abrazo, te bendigo y te espero, porque lo mejor todavía está por venir. Amén.